El 91% de las personas se dedican a realizar el sueño de otros. Los que estamos aquí hacemos parte del otro 9%. Azor Lugo hace un recorrido por historias fascinantes de personas que se atrevieron a cumplir los suyos en la era más grande del emprendimiento. Este es el 9% Podcast. La vida es ya. En este episodio de 9% Podcast converso con uno de los odontólogos más reconocidos en Colombia por su trabajo en la odontología digital. Una persona que desde que lo conocí siempre irradia una pasión y un amor muy grande por su profesión, pero sobre todo por su fe en Dios. Después de un domingo bien movido compartiendo con su esposa y sus 3 hijas, decide dedicarme unos minutos para esta charla que contiene varias cosas: su historia desde que empezó con la odontología, sus roles como papá, esposo y odontólogo, cómo hizo su empresa y algunas de las experiencias que la vida le ha permitido tener gracias a su profesión. Juan Manuel Yepes, creador de Science and Art y parte de ese 1% que hace odontología digital en Colombia, es mi invitado muy especial a este episodio de 9% Podcast. Bienvenidísimo, Juan, un gustazo tenerte acá en 9% Podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, Azor. A vos, muchas gracias por querer tener un espacio conmigo, chévere. Ya somos amigos hace un tiempito y también me parece muy chévere lo que estás haciendo. Así que estar acá, ojalá que sea de algo de beneficio para alguien y para lo que haces. Entonces, no, es muy chévere estar acá con vos. No, a ti gracias. Con una vida un poquito ajetreada ahora, ¿no? Cuéntanos cómo está ese tema de ser papá, odontólogo, esposo y todas las facetas que tienes. Yo creo que el hecho de ser papá y de 3 hijas pequeñas, creo que a veces demanda más que el mismo trabajo, por lo menos lo que es el fin de semana. El fin de semana uno dice, no, voy a descansar, y resulta que con 3 hijas pequeñas eso no existe. Ellas madrugan es a pedir porque les da hambre, porque ya quieren levantarse a jugar, porque ya se pegan y gritan y empieza el día y hay que arrancar. Entonces, desde que empieza el día hasta que termina es en pro de ellas, trabajando y yo las amo, son mi vida, pero a ratos las quiero tirar por la ventana un ratico y descansar. O no sé, encerrarlas en un baño y salir corriendo un rato y volver por ahí a la hora al menos. Pero me imagino, aparte que las 3 están chiquitas, ¿no? ¿Cuántos se llevan? Como que 2 años por ahí les pongo yo. La mayor tiene 6 años, la que sigue tiene 2 años y la última tiene 1 año. Entonces, bueno, la mayor digamos que es un poquito más independiente, pero las 2 pequeñas son las que más demandan porque hay que estar encima de ellas haciéndoles todo y bueno, pero es una alegría, hermano, y es una bendición para nuestras vidas con mi esposa. Entonces, creo que en pro de ellas es que estamos luchando y trabajando y ahí estamos bien. Sabes, Juan, que eso es algo que siempre he admirado de ti y creo que no te lo había dicho, pero tienes una muy linda familia. O sea, envidiable, de envidia de la buena. Yo creo que es súper importante porque yo voy también como muy por ese lado de tener mi familia, mis hijos, todo. Y qué bueno porque uno ve como en ti ese referente de qué chévere, la familia de Juan es lo máximo, tiene unas niñas divinas, hermosas. Bueno, tu trabajo y todo, que ya vamos a hablar de eso. Pero bueno, ya entrando un poco en materia, Juan, yo sé que, pues bueno, nosotros nos conocemos desde hace ya un par de años, ¿no? Y qué bueno que hoy en día pues podamos tener esta charla de que yo considero que eres un niner y por eso te invité, porque sé que eres alguien que se dedica a lo que ama hacer y que aparte de eso tiene otra pasión que ya ahorita nos vas a comentar, pero el trabajo que haces pues también es excelente, es muy reconocido ahora y bueno, eres odontólogo, te dedicas ahorita en Instagram, estás haciendo un contenido súper bacano
Y cuéntanos un poco de ese proceso, cuándo nació, quién era Juan Yepes antes de ser un Juan Yepes, el odontólogo, y cómo nace todo este tema de la odontología en ti. Bueno, primero tengo por decir que no era mi deseo ser odontólogo. Soy la tercera generación de odontólogos en mi casa y digamos que yo cuando era niño no jugaba con carritos, sino que jugaba con dientes literalmente. Entonces era como que en un contexto muy natural en mi vida el que estuviera todo el tiempo encerrado de pronto en una oficina de odontología y viendo pacientes y viendo gente que mi papá atendía y mi mamá y bueno, ese fue digamos que fue mi desarrollo normal, que pensé que era normal, pero hizo que realmente tal vez le cogiera un poco de aversión a lo que es la odontología, porque creo que de alguna forma también no viví una infancia como de pronto la vivían mis amigos. Entonces, se llegaban las vacaciones y yo no tenía unas vacaciones normales, yo tenía que ir a trabajar con mi papá. Y, y si bien él me pagaba y para mí era chévere que me pagara, pues yo decía, yo no quiero esto para el resto de mi vida, estar en una oficina de odontología y no me veía así. De hecho, la odontología creo que como las demás cosas de la vida han evolucionado, pero en su momento pues las ramas de la medicina eran como muy serias, entonces el odontólogo siempre era con su corbata y la bata blanca, y todo era como muy estructurado, muy cuadriculado la estética no existía en ese momento, era únicamente una rama de la medicina funcional o curativa, donde no se había mucho arte, digámoslo así. Sí, sí lo había, claro que sí, pero no como de pronto ahora. Resulta que pasa el tiempo de mi infancia y me echan del colegio. Mi papá me dice, bueno, mi hijo, usted no quiere estudiar, va a trabajar. Entonces me coge mi papá más o menos en marzo de un año y empiezo a trabajar con él. Primero me contrata un carpintero y le dice al carpintero, enséñele a él a pintar muebles y que él pinte todos los muebles de acá de la oficina. Entonces el carpintero me enseñó a pelar muebles, a hacer todo el proceso de la madera y pintar muebles. Y yo era un niño que andaba con las manos untadas las uñas llenas de pintura y tenía 11 años. Y me salían callos y me salía, porque lijar y madera y todo eso. Fue una experiencia difícil, pero fue una experiencia que creo que fue la mejor lección que mi papá me dio en la vida. El hecho de no haber valorado el estudio y salir a trabajar y le cogí miedo a mi papá. Yo dije, no, mi papá sí cumple lo que dice. Entonces, después yo era pues como súper cuidadoso cuando volví a estudiar y todo, de que no me fuera a volver a echar de un colegio porque sabía que tenía que trabajar. Pero en ese año donde estuve trabajando con mi papá, después de que aprendí a pintar muebles durante un mes, mi papá me dijo, bueno, mi hijo, póngase una bata y ahora usted va a aprender a hacer dientes. Entonces empezó desde las cosas más básicas de lo que es la mecánica dental, porque él era clínico, pero también era técnico, y empezó desde las cosas más básicas a enseñarme, desde manipular un yeso hasta al final aprendí a hacer dientes para pacientes reales en cerámica y cosas sé que de Dios resultó que tenía habilidad en las manos y entonces mi papá decía, mi papá fue por darme una lección en la vida, nunca pensó que yo iba de pronto a tener una habilidad en ese sentido o en esa área y resulta que me quedaban los dientes más bonitos que a él, que era un hombre con experiencia. Entonces él tenía amigos odontólogos y técnicos y le decían, mándelo para Alemania. Ese niño es un prodigio, mándelo para Alemania porque es la cuna de la odontología, pues, o por lo menos de la odontología, de la tecnología y de las mejores cosas que hay para odontología. Entonces mi papá dijo, no, yo lo mando para Alemania y se me pierde. Entonces lo que hizo mi papá fue, dijo, bueno, vuelva a estudiar, pero siga enganchado conmigo trabajando en sus tiempos libres
estudie y trabaje prácticamente. Y así fue. Un par de años yo llegaba del colegio y el bus del colegio me dejaba en la puerta de la oficina de mi papá y era a subir a hacer dientes y o haga las tareas y comience a hacer dientes. Entonces eso fue gran parte de mi adolescencia. Ya con el tiempo después me fui revelando y, y yo dije, ya no más esta vaina, yo no quiero más esto no es lo que yo quiero y terminé por allá en un tiempo siendo skater. Me gustaba el patinaje agresivo y entonces me rebelé de mi papá, me le volé, me fui a vivir con mis abuelos y patinaba de día y noche y me patrocinaron y competía y me encantaba. Y bueno, el hecho es que cuando yo salgo del colegio ya tenía que decidir qué estudiar y ya sabía, pues tenía un camino ya recorrido largo del tema de odontología y mi papá, yo quería ser arquitecto en realidad. Y mi papá me dice, mijo, si usted es arquitecto, yo no tengo plata, yo no puedo tener una constructora, yo no puedo, no tengo amigos que tengan constructoras, yo no sé usted dónde va a trabajar, piénselo muy bien, usted en odontología tiene un sitio para trabajar acá conmigo, usted es bueno en eso, usted ya ha ganado plata con eso. Entonces yo creo que me coaccionó ahí psicológicamente hasta que me llevó al punto de generar un temor que yo dije, oiga, ¿yo qué voy a hacer? O sea, si yo no soy odontólogo, ¿será que sí va a resultar el tema de la arquitectura? Y bueno, mi papá creo que fue la persona que en su momento me empujó a hacer lo que yo no quería hacer. Gracias a Dios creo que hoy en día me gusta lo que hago, pero en su principio no era lo que yo quería. Entro a la universidad y en la universidad pues obviamente tenía un recorrido ya muy largo de odontología. A veces sabía más que los mismos docentes porque mi papá era especialista y tenía su laboratorio dental. Entonces, cuando había docentes que enseñaban en teoría cosas, pero no las sabían hacer con las manos. Y yo les decía, mire, esto se hacía así y se los hacía y decían, ¿usted por qué sabe eso y cómo lo hace? Y entonces, en la universidad me mandaban a hacer los trabajos, otros compañeros de semestres más adelantados. Yo estaba en primero, segundo semestre y los de décimo me mandaban a hacer trabajos. Entonces, yo hacía trabajos para la gente y así ganaba plata y así me compré mi primer carro haciendo dientes de jabón, que nos tocaba hacer una práctica en la universidad y me compré mi primer carrito haciendo dientes de jabón y yo invitaba a mi novia a cine a punta de dientes de jabón y yo estaba literalmente todo el tiempo con una maletica y con jabones, con jabón blanco, ese jabón coco de Sí. lavar ropa y un bisturí en una cartuchera. Y yo llegaba a cualquier lugar donde fuera y si estaba con amigos, con familia, con quien fuera, la gente mientras veía televisión o estaban charlando o estaban en una sala conversando o viendo una película, yo sacaba mi cajita con mi jabón coco y a hacer dientes. No. Y todo el tiempo era haga dientes y venda dientes y venda dientes. Y así creo que me compraba ropa, salía a cine, a salida de restaurantes, bueno, fue bien especial. Pero aparece el tema de la estética. Cuando aparece el tema de la estética, ya me tocó una fibra diferente, porque a mí me gustaba pintar, dibujar, todo lo que es como artístico, y entonces todo lo que era estética era como diseñar y ver los colores, ver la naturaleza y tratar de imitarla. Cuando yo, guau, me empecé a apasionar con esa vaina y ahí dije, sí, gracias a Dios, mi papá me obligó a hacer algo que yo no quería hacer porque finalmente sí es lo que, o por lo menos me encanta esto. Y desde la universidad le tomé pasión al tema de la estética y gracias a Dios, pues creo que Dios le da dones a todas las personas diferentes. A mí ponme a cantar y creo que todo el mundo sale corriendo. O sea, o no sé, otro tipo de dones que carezco, pero todos los seres humanos tenemos dones, tenemos talentos que son dados por Dios, por un creador, así lo creo yo. Y, y creo que lo que empecé a hacer tenía que ver con esa habilidad, esa sensibilidad en los dedos, esa habilidad manual y de pronto esa intuición hacia lo que es poder imitar la naturaleza, tratar de emular la naturaleza en sus formas, en sus colores. Y bueno, entonces se volvió realmente una pasión desde la universidad.
Así que cuando yo me gradué dije, listo, me voy a meter de cabeza a la estética. Y vuelve y aparece mi papá en escena y dice, pues si usted hace un posgrado en cirugía, yo se lo pago. Si no, pues págueselo usted. Y yo, yo no quiero ser cirujano. Papá, bueno, entonces páguese su posgrado. Y yo, bueno, está bien, voy a aprovechar. No está de más tener una carta más debajo de la manga que puede servir en la vida. Entonces, hice un posgrado en cirugía de implantes, 3 años metido en eso. No era mi pasión, pero lo hice. Simultáneamente trabajé y me pagué otro posgrado de rehabilitación oral y pues ya tenía que ver más con lo que me gustaba, no puntualmente, pero ya tenía más acercamiento hacia lo que me gustaba a mí. Pero empecé a hacer esos cursos de diseño de sonrisa, de todas esas vainas y cursos de cerámica, cursos de, de todo el tema de color, de formas, todo eso. Y en poco tiempo me llamaron de diferentes empresas. Me llamaron de una empresa japonesa que se llama Chofu, una multinacional en materiales dentales muy grande, y me dijeron, nos gusta mucho lo que usted hace. Y yo estaba recién salido de la universidad. Y me dijeron, nos encanta lo que usted hace. Véngase con nosotros, lo llevamos a Japón a que se capacite y usted aprenda a manejar nuestros materiales y dicte cursos en Colombia. Yo, pues, maravilloso, súper. O sea, yo realmente no creía que lo que yo hacía era tan bueno, pero resulta que hay otras personas que sí lo apreciaban así y me llaman y me mandan para Japón y me lleva a mi esposa y eso fue una experiencia buenísima ir a Japón y conocer y bueno, fue bien chévere. Empiezo a dictar cursos, conferencias de ese tema y aparece otra empresa igual, una empresa alemana ya de tecnología, de odontología digital, y igualmente, oiga, nos encanta lo que usted hace, ¿por qué no le mete el tema digital a su empresa? Porque creemos que usted puede ser un buen, digamos, como un buen influenciador en el tema de lo digital. Entonces, empiezo a trabajar con esta parte de la ontología digital, con la empresa más top que se llama Dentsply Sirona, y bueno, empiezo a viajar, a dar cursos por fuera del país también, y fue una experiencia que realmente a mí me tocaron la puerta. Yo no fui a tocar la puerta oigan, esta es mi hoja de vida, yo quiero eh, ser conferencista o dictar cursos o aprender de un material para... No, realmente fue un regalo de Dios, una gracia que yo creo que no merecía y así llegó a mi puerta a tocar un día esas oportunidades y gracias a Dios por eso. Y creo que digamos que mi empresa hoy en día pues ha tenido un apalancamiento bastante fuerte y grande gracias a esas oportunidades que se fueron dando en el camino que de pronto no se le da comúnmente a todas las personas y yo creo que eso es pues gracia de Dios realmente, no porque yo sea mejor que otros ni mucho menos, sino porque cuando Dios le place a alguien darle algo especial, se lo da, porque simplemente se lo quiere dar y, y yo tengo que pues realmente estar muy agradecido porque pues mi empresa creo que eh, le ha ido muy bien y vamos muy bien. Estamos muy contentos con mi esposa de lo que hemos logrado. Qué bueno, no, eso es, a mí me parece lo máximo precisamente porque todo como que se ha ido dando, ¿no? Tú tienes ese sentir de que dices que Dios te dio esa oportunidad y esa gracia de poder avanzar y de que las puertas se abrieran sin que tú las hayas buscado. Pero quería devolverme 2 pasitos atrás, Juan, para hablar sobre... Tú dices que te echaron del colegio, que a raíz de eso fue que empezaste a conocer todo el tema de la odontología. ¿Qué pasó? ¿Por qué se dio todo eso? ¿Por qué te echaron? ¿Eras el niño problema? ¿Qué pasó ahí? Yo creo que tampoco eran cosas tan graves. El colegio el primer colegio que me echaron, porque me echaron de 2 colegios, el primer colegio que me echaron era un colegio jesuita, entonces era como bastante religioso y bastante estricto con la disciplina y pues yo creo que nunca fueron vainas graves, ¿no? Era que me escapaba del colegio, me saltaba un muro con amigos y nos íbamos, nos volábamos y nos llegábamos a clase o de repente en el salón
nos poníamos a hacer bullying a otro compañero y eh, cosas así realmente. Creo que lo más grave que hice tal vez fue desde un quinto piso tirarle un balón de baloncesto a un profesor en la cabeza que estaba en el primer piso. Y que tal vez eso fue lo más grave que yo creo que pudo haber pasado. O cogerle a un compañero una maleta desde el quinto piso y tirársela al primer piso y salir corriendo para que lo dejara el bus del colegio y Travesuras. efectivamente, sí, y entonces el bus del colegio arrancaba y el niño mientras iba a conseguir su maleta, ya cuando regresaba ya el bus se había ido. No sé, vainas así que era bien cansón, era mamón, pero nada, es que me cogieron vendiendo marihuana o vainas, tampoco. Sí. ¿Qué tan cierto crees tú que es eso de que de esos niños que son como medio problema a veces, pero terminan siendo buenos, como buenos referentes en algún área? ¿Qué tanto crees tú que eso es cierto? Eh, sí, yo creo que he visto algunos espejos en los cuales de pronto también veo reflejado eso, ¿no? De gente que en la niñez, en la adolescencia, la gente no apostaba por ellos nada porque eran los más lacras, eran los más canzones, hacían cosas pues que la gente no apostaba por ellos para nada, pero terminan después siendo personas que llegan a mostrar algo bueno, a sobresalir en algo y, y bueno. Si yo soy un caso de esos, pues realmente es gracias a Dios porque no fue por mérito propio, la verdad. Sí, es que generalmente uno como que ve ese patrón repetido y dice, sí, esos que eran los que eran los juiciositos, como que de pronto no tanto, pero esos que eran un poco más inquietos y terminan siendo como que tienen un talento especial para lo que sea que hagan. Pero bueno, Juan, listo. Odontología digital. Creo que eres, y me perdonarás la ignorancia, pionero en la odontología digital aquí en Colombia. ¿Cómo te ha ido con eso? ¿Qué es eso para la gente que no sabe? Bueno, yo creo que no soy pionero, yo creo que hay gente que ya lleva un camino recorrido grande en Colombia con la odontología digital. No es tan común. Realmente, bueno, hay estudios que muestran que la odontología digital en el mundo únicamente es desarrollada por el 3% de los odontólogos en el mundo, el otro 97% hacen odontología tradicional, analógica, pero ese 3% mundial que hace odontología digital se concentra más en los países desarrollados, ¿sí? Entonces, en los países, digamos que no somos esas potencias, la odontología digital es, digamos, como un porcentaje mucho menor. En Colombia yo creo que por ahí menos del 1% de los odontólogos practican la odontología digital. Cuando me refiero a odontología digital, no es simplemente manejar una cámara fotográfica o no es simplemente de pronto saber hacer un diseño de sonrisa en un computador, sino la odontología digital es un flujo de trabajo donde obviamente hay que incorporar tecnología, máquinas, equipos. Entonces, todo parte a partir de obviamente, análisis digital usando computadores con fotografías, aplicaciones. Hay una aplicación, por ejemplo, que se llama DSD, Digital Smile Design, donde la gente pues, puede analizar los patrones faciales de un rostro y a partir de esos patrones faciales poder saber cómo es la proporción ideal de una sonrisa, de unos dientes y que no queden unos dientes desproporcionados. También la forma de la cara, depende mucho de la forma de la cara de una persona, también la forma de los dientes. Entonces, a partir de un análisis digital, pasas ya a un flujo de trabajo donde ya los dientes no se hacen con las manos, sino que a través de software diseñas los dientes y unas máquinas robóticas esculpen bloques de diferentes materiales y a partir de cada bloque esculpido sale una pieza dental. Entonces, de pronto, la realidad es que no soy pionero en la odontología digital. Hoy en día de pronto está sonando más, tiene más auge y de pronto en este momento sí podríamos ser de pronto de los líderes en estética odontológica digital, porque la odontología digital abarca muchas cosas, no solamente la estética. En todas las áreas de la odontología, hasta la planificación de implantes y la realización de cirugías implantológicas,
se puede hacer con odontología digital. Pero yo me dedico es a la parte de estética. El 95% de mi consulta es estética y la hacemos mediante un flujo digital. Entonces tenemos las máquinas, tenemos los equipos, los software, los escáneres para, para hacer todo esto. Y realmente digamos que gracias a mi esposa que me ha apoyado porque digamos que los ahorros que teníamos, que pudimos haberlos destinado en la compra de una mejor casa o de viajar o de, no sé, otros sueños que las esposas tienen, mi esposa me apoyó diciendo, no, vamos a meterle a tu empresa. Y mi esposa es una mujer extraordinaria porque ella sacrificó en gran parte sus sueños por dedicarse de lleno a mis hijas. Y quizá de pronto ella puede ser una persona interesante a pesar de que ya no tiene redes sociales por unas razones específicas, pero podría ser una persona interesante para que algún día de pronto le hagas un podcast, porque Claro. ella es una mujer que, que, mm, que va en contra del feminismo actual. Y es muy interesante, porque es una mujer de 27 años, es una joven que tiene 3 niñas y que su testimonio de vida va en contra de lo que la corriente del mundo normalmente hace hoy en día, que el feminismo hoy en día dice, realiza tus sueños, empodérate, ponte a la par hombro a hombro con tu pareja, si tienes una pareja hombre, o realmente no necesitas una pareja para ser exitosa en la vida y bueno, todo esto que promulga el feminismo y bueno, las personas que van a escuchar esto, que de pronto sean feministas, me van a tirar tomates virtuales y me van a odiar, pero muy interesante. Yo creo que en un podcast es muy corto para poder expresar lo que hay de fondo, para poder tener esta estructura de pensamiento, pero realmente mi esposa es una persona a quien admiro muchísimo, que dijo, y a quien le agradezco muchísimo porque dijo, yo creo que esta etapa de mis hijas es muy importante que yo esté al lado de ellas en su formación y yo quiero estar cerca de ellas y transmitirles los principios y los valores que pienso que un ser humano necesita en la vida y que qué mejor persona que su mamá para podérselos transmitir y voy a estar al lado de mis hijas. Y entonces ella toma esa decisión de estar con mis hijas tiempo completo, de hacer homeschool en casa. Y yo tengo la tranquilidad de irme a trabajar sabiendo que mis hijas no solamente están aprendiendo y se están levantando en conocimientos académicos, sino que están recibiendo una estructura y una escala de valores para mí importantes, que son principalmente acompañados por mi esposa. Entonces, realmente mi esposa es una mujer con una historia y con un modo de pensar súper en contra del común, una mujer muy apasionante bueno, pues estoy enamorado de ella porque no solamente es hermosa físicamente, sino porque va en contravía, o sea, ya va en contravía completamente y muy convencida de esto que está haciendo. Entonces, eso ha dado la oportunidad también, bueno, además ella es comunicadora social y periodista, y eso ha hecho que pues también nos apoye desde casa con la parte del engranaje del marketing de nuestra empresa. Entonces, hay una persona que es el creativo en la empresa, que hace todas estas cosas que tú ves chéveres, porque yo soy un bruto para todo lo que sea editar o hacer cualquier cosa, tomar fotos, eso. Entonces tenemos un creativo, tenemos una persona aparte que nos hace las campañas publicitarias y la otra persona del engranaje del marketing es mi esposa, que creo que es la ficha más importante porque ella es la que le contesta a cada persona y ella ha hecho una labor increíble de aprender el lenguaje de la odontología, de aprender cosas técnicas para explicarle a los pacientes. Y realmente nuestra empresa ha tenido un crecimiento muy importante en el último año por la labor de ella. ¿Sí? Porque ella ha sido la que ha captado los pacientes, los ha convencido, les ha mostrado lo que hacemos y de otra manera no habríamos crecido como hemos crecido. Entonces, bueno, creo que me desvié de la pregunta que me hiciste, discúlpame, Tranquilo, no, no hay problema. pero sí, la odontología digital no soy pionero. Creo que en este momento sí somos un referente importante no solo en Colombia, sino en el mundo. Nos escriben muchas personas de otros países diciéndonos, por favor, enséñenos lo que usted hace. Y hay gente que nos tiene en la mira de empresas de diferentes países, de diferentes lados, porque lo que nosotros hacemos, sí realmente, gracias a Dios, lo repito, no hay algo especial en nosotros,
todo el mérito es para Dios realmente. Nos ha dado la gracia de tener un producto eh, diferente, ¿sí? Un producto que resalta, un producto que la gente dice, Ujú. lo que ustedes hacen es extraordinario, es diferente y queremos aprender a hacer eso o queremos ponernos eso en la boca. Eh, eso ha sido, eso ha sido. Qué bueno, ¿no? Y, o sea, yo creo que, pues bueno, aquí para los que no saben, yo soy cliente de Science and Art, que se llama el consultorio, y bueno, por eso nos conocemos con Juan, todo este tema, pero hay temas, Juan, y precisamente a eso quería llegar y por eso te dije, no te preocupes porque definitivamente no te desviaste. Y es el tema de esas cosas que vienen siendo importantes en este caso para tu empresa. Hablaste de tu esposa como una ficha importantísima para todo este desarrollo y crecimiento que has tenido durante todo este tiempo en lo que haces y en tu trabajo y en tu vida personal, obviamente, y espiritual. Pero sé que más allá de todo esto que haces, tienes más pasiones que quieres desarrollar o estás desarrollando. Cuéntanos un poco de eso y por qué es importante que las personas vayan direccionando su vida como a hacer eso que aman. Bueno, hay un referente para mí que ha marcado mucho mi vida, que se llama el doctor Pascal Magné. Yo sé que les estoy hablando de una persona totalmente desconocida para la mayoría que escuchen este podcast, porque es un referente odontológico. En el gremio odontológico, si tú hablas de ese nombre, todo el mundo va a abrir los ojos y va a decir, ¡wow! Pero yo lo he visto, sí. Ok, ok. Él es el Messi de la odontología para mí. Messi para Sí, mí es el es un mejor teso. jugador que ha tenido la historia del fútbol en el mundo. Esto podría ser otra discusión de podcast para los apasionados del fútbol. A mí me encanta el fútbol y yo creo que el mejor jugador que ha habido en la historia es Messi. Por eso lo comparo con este referente en la odontología, porque para mí este odontólogo, que es escritor de libros, es científico, él publica artículos permanentemente, donde él llega, llena los auditorios, hay gente esperándolo 3, 4, 5 años para que venga a dar una conferencia a su país. O sea, en nuestro gremio es un referente bastante importante. Y tuve la oportunidad de primero conocer de su libro, uno de sus libros más importantes en un pasado, donde él en su introducción daba gracias a Jesucristo por que le daba la gracia para hacer todos sus proyectos. Yo decía, wow, este tipo es un referente muy importante porque es un hombre que hace con excelencia lo que hace y que todo el mundo se le quita el sombrero, es de mucho respeto, pero es un hombre que atribuye la gloria y todo el honor de lo que hace en su vida a quien él adora o a la persona de quien es su fe o a quien va dirigida su fe, que en el caso pues de él es Jesucristo y coincidía con mi fe. Para mí, mi Dios es Jesucristo, el Dios de la Biblia. Entonces, eso me inspiró mucho, porque yo dije, este hombre, y fui a sus conferencias, estuve en cursos privados con él, y todo el tiempo él trata de influir a las demás personas en su fe sin ser un proselitista cansón, sin ser un religioso cansón, sino que realmente es un hombre que tiene mucha gracia. Y como que mediante él iba hablando, él va de pronto citando algún proverbio, citando un texto bíblico que marcó su vida, y eso te estoy hablando que lo hace en un auditorio con 5.000 personas, y seguramente eso no se lo van a aceptar a cualquiera. Se lo aceptan a él porque es Pascal Magné, no se lo aceptan a cualquiera. Entonces este hombre inspiró mucho mi vida en ese sentido. Yo dije, yo quiero hacer con excelencia lo que hago para que eso me dé el derecho a ser escuchado. Y eso me dé el derecho a poder influenciar a otros en lo que considero es más importante, más que la misma salud oral o enseñarle a otros cómo hacer dientes o más que lo que yo pueda aportarle a otros desde un contenido académico o de salud, en la mejoría de la salud de alguien. Más que eso, yo creo que
es más importante lo que yo puedo influir en una persona en cuanto a la fe, ¿sí? Desde mis creencias y mis convicciones personales. Entonces, creo que eso fue importante para que de pronto yo pueda ver mi profesión como una plataforma en la cual yo pueda llegar a otras personas y poder ser un medio de, 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 de influencia, de aporte en su vida, eh, específicamente en la fe. Así que creo que hablando ya de cuanto a las pasiones, creo que la fe ha sido una pasión en mi vida más o menos desde los 19 años y a partir de ese marco de la fe creo que se ha enmarcado toda mi vida. El contenido de mi vida creo que ha sido enmarcado por todo lo que por todo lo que ha sido la fe. Entonces, de pronto hay gente que ya esté cansada escuchando este podcast. Eh, no te garantizo que sea el que tenga más rating. Lo siento. Pero si a alguien de alguna manera le inspira algo, pues me daré por bien servido, porque, porque creo que ese marco de la fe que contiene mi vida ha hecho que no sea una vida ordinaria. ¿Sí? Lo, Creo que he podido vivir una vida entre momentos buenos y malos, fracasos y éxitos, pero que ha sido una vida que al momento de que si hoy tuviera que irme de este planeta, diría, me siento de cierta forma no satisfecho, pero agradecido con Dios por la vida que tuve. Creo que hice cosas que quise hacer, que las hice bien, se me abrieron puertas que creo que Dios me abrió y tengo una linda familia, una hermosa familia y realmente creo que eh, la vida nunca es perfecta, pero estoy muy agradecido con la vida que tengo, realmente. Entonces, esa fe, mi familia desde muy pequeño trató de influenciarme en la fe y fui muy rebelde a eso. Yo les decía literalmente, no me jodan con eso. O sea, no me interesa, no me interesa. O sea, vayan a su iglesia, hagan lo que ustedes quieran hacer, pero a mí no, realmente no me jodan, no quiero. Y utilizo ese término, discúlpeme, porque literalmente era el que yo les decía a ellos en su momento. Y viví mi vida, mi adolescencia como una persona normal, un joven normal y dañé corazones, otros me dañaron a mí, rumbié, bueno, hice lo que normalmente cualquier joven hace. Pero más o menos a los 19 años viene esa inquietud por el área de la fe, ¿no? Y cuando tengo de pronto de manera voluntaria, no coaccionada ni por mis papás, ni por mis abuelos, ni por un cura, ni por un pastor, sino porque de manera voluntaria nace esa inquietud de empezar a tener una relación o empezar a estructurar en mi vida el área de la espiritualidad y surgen en mi interior ese deseo, ¿no? Surge ese deseo y empiezo a querer hablar con Dios a solas en mi cuarto, sin intermediarios, sin una denominación religiosa, sin decir es que me voy a convertir en tal denominación o no, simplemente dije, necesito a Dios, quiero a Dios en mi vida, sé que no voy a poder hacer las cosas bien separado de Él. Y cargaba con temores y con dolores y con heridas y con cosas que yo decía, si no es con Dios, que yo pueda solucionar esto, ¿con quién más? Y creo que eso me impulsó mucho a buscar construir una relación con Dios. Así que de los 19 años empiezo yo solo en mi habitación a empezar a hablar con Dios, a decir, bueno, la única forma que creo que puedo empezar a conocer al Dios que creo que es Dios es leyendo la Biblia. Y empiezo a leer la Biblia y a leer y a leer y no entendía nada y yo la abría al pinochazo, yo cerraba los ojos y ponía el dedo en una hoja y ahí abría y resulta que lo que me decía ahí me hacía llorar y yo no entendía por qué y tú ves mi Biblia de ese tiempo y tiene hojas arrugadas de la humedad de las lágrimas
Yo no entendía qué pasaba en mi vida, pero ciertamente estaba pasando algo que iba a determinar el rumbo de mi vida de ahí en adelante. Y nace esa pasión, ¿no? De querer aprender de ese Dios de la Biblia, de querer estudiar, de querer ir a una iglesia, de querer meterme a estudiar teología y me meto a un instituto de teología y empiezo a leer mucho y conozco otros amigos que están en esa misma pasión y están en esa misma sensibilidad y eso hace que empiece toda esta pasión y al punto de algún momento querer decir, bueno, yo me voy a salir de la ontología y me quiero dedicar de lleno a este tema. Quiero hablar de esto tiempo completo y no quiero hacer más dientes. Y creo que hubiera sido un gran error. Creo que hubiera sido un gran error porque la odontología, como te digo, es una plataforma para hacer lo que me apasiona hacer, que es poder hablar de ese Dios que conocí por medio de la Biblia. Entonces, en su momento no se dio lo que yo proyectaba hacer, de dejar la profesión y dedicarme de lleno a hablar de ese Dios. No, se me estorbaron las cosas y decidí eh, seguir siendo odontólogo y creo que fue la mejor decisión, ¿sí? Es realmente una plataforma. Creo que Dios, desde mis convicciones de ese Dios de la Biblia, creo que ese Dios pone a las personas en todo lugar y a través de diferentes medios. Y no todas las personas van a estar metidas dentro de cuatro paredes que se llama una iglesia local para estar ahí sirviéndole a Dios o llevando un mensaje de Dios. Creo que Dios a través de todos los medios pone personas para influenciar a otros y llamar a otros para que se reconcilien con Él, para que se acerquen a Él, para que le conozcan a Él. Y por eso creo que esa pasión la puedo desarrollar desde cualquier persona, la puede desarrollar desde cualquier medio. No, pues Juan, yo creo que de toda esta conversación tan, ¿cómo llamarla? Fructífera, porque siento que llena mucho, sinceramente. Te doy las gracias por todo esto que has entregado, porque definitivamente siempre hay mucho que dar y las personas no nos podemos quedar con todo eso por dentro, sino que hay que ser generosos y compartir todo esto. Y ya para ir finalizando, Juan, quería como que nos dieras a nosotros un legado. ¿Cuál es tu legado para 9% Podcast? Que tú dices, esto quiero que se quede grabado, literal, pero también que se quede grabado en el corazón de la gente. Ok, bueno, mira, creo que lo más importante que podría yo decirles es lo que para mí concierne, es lo más importante en la vida y lo que para mí más importante es dejarle a mis hijas, ¿sí? Y es el mensaje del Evangelio. Para mí eso creo que es el llamado que Dios hace, el Dios de la Biblia hace a quienes le sirven de que lleven ese mensaje de lo que es el Evangelio. Entonces, en un resumen muy pequeñito para que las personas no se cansen, no se aburran, ténganme paciencia, por favor, escuchen a este loco un momentico. Uh, eh, Quiero sintetizar rápidamente de la mejor manera que ojalá Dios me ilumine en este momento para describirles qué es el Evangelio. El Evangelio significa las buenas noticias. ¿Buenas noticias de qué? Las buenas noticias de que el Dios creador estableció para su creación unas leyes de cómo regir su creación y asimismo estableció unas consecuencias por la transgresión de esas leyes. Y estableció un día en el cual todos seremos juzgados según esas leyes, según esa legislación como en cualquier país. Así que habrá un día en que seremos juzgados conforme a la legislación santa de Dios, que es mucho más exigente, porque es de un Dios santo. Así que tú y yo vamos a ser juzgados por las leyes de Dios un día. Y la violación de esas leyes van a tener una consecuencia. ¿Cuál es esa consecuencia?
que tú y yo, por haber violado las leyes de Dios, vamos a estar separados eternamente de Dios. Lo que llaman muerte espiritual. Llámale infierno si eres religioso, si no te gusta escuchar esa palabra, la Biblia la nombra, ¿sí? El lugar de tormento, separación eterna de Dios, el lugar donde estará la ira de Dios. Bueno, esto yo sé que es un cuento que suena loco. Para muchos les digo cuento entre comillas, ¿no? Porque no es un cuento. Pero eso es lo que la Biblia dice. ¿Sí? Y seremos juzgados por esas leyes y vamos a ser condenados y la condena, la sentencia, es que iremos eternamente a una muerte espiritual, o sea, separados eternamente de Dios, a un lugar de tormento, infierno, como le quieras llamar. Ahora, ahí entra la grandeza de la palabra evangelio. ¿Por qué? Porque resulta que tú y yo, todos los que estén aquí detrás de la pantalla, tienen que saber que todos hemos violado todas las leyes de Dios, hasta la ley de matar. Y ustedes dirán, yo nunca he matado a nadie. Pero te voy a demostrar que sí, porque el Dios de la Biblia, en su santidad, considera la ira contra el hermano como un homicidio. Y eso nos hace homicidas a todos, ¿sí? O simplemente el hecho de mirar a alguien con gusto, con atracción, nos hace ya adúlteros sin haberla tocado a esa persona. Nunca hemos amado a Dios como deberíamos amarlo. Siempre hemos de pronto de alguna manera deseado lo que alguien más tiene, lo que nos hace codiciosos. No hemos honrado toda la vida a nuestros padres. En algún momento hemos fallado en contra de nuestros padres, lo cual nos hace a nosotros personas que no hemos honrado a nuestros padres. En cada cosa hemos fallado a Dios en todas sus leyes, en todas. Hemos mentido. Si eres honesto, a la luz de esas leyes, todos hemos violado esas leyes. Y tenemos un gran problema porque vamos a ir a juicio, vamos a ser juzgados por esas leyes y las hemos violado todas. Y hay un gran problema y es que Dios es bueno. Y ustedes dirán, ¿cómo así que eso es un problema? Eso es maravilloso que Dios sea bueno. No, eso es un gran problema para nosotros, que Dios sea bueno. Porque si Dios es bueno, no puede pasar por alto el pecado, la transgresión de la ley. Tiene que hacer cumplir la ley. Es como si alguien va a tu casa y roba y en el robo termina matando a un ser querido tuyo, lo coge la policía, va delante del juez y te dice, mira, este hombre es culpable, pero yo soy un juez bueno y amoroso y tierno y misericordioso y dejo ir a este hombre tranquilamente porque yo soy muy amoroso. Resulta que ese juez no es bueno, no es justo, no impartió justicia. El juez bueno y justo tiene que impartir justicia. Entonces tú y yo estamos en grandes problemas porque hemos violado las leyes y tenemos un Dios justo que va a hacer cumplir las leyes por más que nos ame. No puede pasar por alto su justicia, nos va a hacer pagar. Vamos a morir, vamos a ir al infierno, vamos a ser juzgados, vamos a ser condenados y vamos a ir al infierno. Entonces, ¿qué oportunidad hay? El día del juicio, ¿qué vas a decir? Sí, reconozco que he violado las leyes de Dios, pero Dios, tú eres un Dios bueno, un Dios de misericordia, perdóname. No te puedo perdonar. Tiene que haber un pago, porque soy justo. Si alguien mata a alguien querido tuyo, simplemente le va a decir al juez, ay, perdóneme, por favor, y el juez lo deja ir así nomás. No, si el juez es justo, lo hace pagar. Ese es el problema que tenemos delante de Dios, que Dios tiene que hacer pagar al que ha violado las leyes. Entonces, ¿qué oportunidad tenemos? Ninguna. Humanamente y en nuestras propias capacidades, o en nuestra billetera, o en nuestro entendimiento, o en nuestras capacidades, no tenemos ninguna oportunidad. Estamos destinados a estar separados eternamente de Dios en el infierno. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí viene la grandeza de la palabra evangelio. Buena noticia. La buena noticia es que Dios estableció un camino en el que nos podamos salvar de esa sentencia. Y es que Él mismo tomó forma de hombre, se encarnó y pagó lo que tú y yo debíamos pagar eternamente en el infierno. Él fue a una cruz y pagó por esa sentencia, pagó por esos pecados. Pero estableció que para que el beneficio de la cruz para ti y para mí pudiera ser aplicado y seamos absueltos el día del juicio, se demanda de nosotros que nos arrepintamos de nuestros pecados y que nos convirtamos a Cristo.
Por eso Cristo decía, arrepiéntanse y conviértanse. Los apóstoles decían, arrepiéntanse y conviértanse. Y el llamado a todos los creyentes del Dios de la Biblia es a que vayan y anuncien este mensaje. Arrepiéntanse y conviértanse porque hay un día de juicio. Hebreos 9:27 dice, está establecido para todos los hombres morir una sola vez y después de esto el juicio. Y todo aquel que ha hecho caso omiso del evangelio, de esta buena noticia, y no se ha convertido a Cristo y no se ha arrepentido, va a ir eternamente al infierno. Entonces, ¿cuál es el mejor legado que yo le podría dar a tus Niners? Es decirles, por favor, como un loco que va por la vida, que les está diciendo hoy, arrepiéntanse y conviértanse al Dios de la Biblia, que es Jesucristo. Acérquense. Si ustedes quieren de alguna forma acercarse a la lectura bíblica a través de Azor, escríbanle y con Azor podemos de alguna forma apoyarles y ayudarles para explicarles cómo pueden tener de pronto un acercamiento, o si se han alejado y quieren retomar. Bueno, no sé en qué condición estés, pero el legado que te puedo dejar hoy en este podcast es: acércate al Dios de la Biblia, arrepiéntate, conviértete, escapa de la ira que se derramará el día del juicio para tu vida. Ese es el mensaje que le quiero dejar a mis hijas, ese es el mensaje que le doy a mis pacientes cuando me dan la oportunidad. Imagínense este loco odontólogo que aprovecha que los pacientes no pueden cerrar la boca, están ahí, y yo digo, aprovecho que no pueden cerrar la boca y les digo toda esta locura. Pero esa es mi locura, ese es mi legado que quiero dejar en este podcast, y te agradezco, Azor, por abrir este espacio para esta oportunidad. No sé si ya todos abandonaron el podcast o todavía hay alguien por ahí escuchándonos. Pero bueno, bendito Dios por este tiempo contigo, Azor, muchas gracias, lo aprecio muchísimo. No, Juan, a ti definitivamente gracias. Y Niners, bueno, un mensaje absolutamente diferente que no lo hemos tenido acá en 9% Podcast y importantísimo. O sea, creo que no hay nada más que agregar, no hay nada más que decir. Gracias, Juan, de verdad, por aceptar la invitación, por venir acá. Porque yo sé que, bueno, esto para ustedes que están escuchando, pues lo estamos grabando en domingo. Juan ha tenido un día larguísimo con su familia, todo, y aún así decidió sacar el espacio para que grabáramos este capítulo. Así que de verdad, Juan, mil gracias. Y mis Niners, nos vemos en un capítulo más de 9% Podcast. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este capítulo. Un abrazo. Gracias por llegar al final de este capítulo. Recuerda que en cualquier momento podemos ser agentes de inspiración para alguien. Te esperamos en un próximo capítulo de 9% Podcast.